Como cada semana tenemos con nosotros a Stephanie Botero de Guerreros Abogados. Stephanie, bienvenidas, y hoy vamos a hablar, claro que se conecta con el tema del día, porque vamos a hablar acerca de las sucesiones. Hay familias que pasan años, de hecho vidas, se mueren y no alcanzan a recibir la herencia que tanto estaban esperando, ¿verdad, Stephanie? Sí, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá con un tema tan interesante. Bueno, definamos primero qué es sucesión. La sucesión es aquel trámite que se realiza con la herencia o la masa herencial que deja una persona al fallecer con respecto a su patrimonio. Entonces la sucesión es el trámite que sigue después del fallecimiento de una persona. Bueno, y solo bienes materiales, ¿cierto? Todo lo que tuvo en vida. Casa, carro, finca, todo lo que tuvo. Todo, lotes, cuentas bancarias, todo lo que se pueda como dividir, o sea, no vaya a empezar a que, es que mi abuelita tenía una mata muy linda, entonces ¿quién sacar con ella? No, simplemente como el patrimonio de esa persona. Muy bien. Bueno, ¿esto cuenta solo con lo que tenía o también con sus deudas? Me explico. Si yo soy la pareja de alguien y ese alguien muere, entonces en sucesión, pues para mí van a ser sus pertenencias. ¿Las deudas también se heredan? Depende. En ese caso habría que mirarlo porque la ley prevé o trae una figura que es recibir la herencia con beneficio de inventario. ¿Eso qué significa? Que yo voy a recibir la herencia, lo que me dejó mi padre o mi cónyuge, pero de que solamente que se pague, por ejemplo, las deudas y lo que sobre, si es que sobra, ya me llegue a mí como por herencia. En caso contrario, si no queda nada, entonces yo no heredaría, pero tampoco me quedarían las deudas. Pero sí tengo la responsabilidad primero de cubrir las deudas que esa persona tenía. Necesariamente, pero con el patrimonio de esa persona, digamos, hablamos del tema de la sucesión y que vengan los acreedores también como herederos y se les diga, yo voy a recibir la herencia con beneficio de inventario. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, habían 100 millones de pesos, pero el señor debía 150. Entonces yo digo, voy a recibirla con beneficio de inventario y se pagará las deudas con esos 100 millones de pesos. Los otros 50 millones se entienden que se pierden, a no ser que una de las partes en la herencia, por ejemplo, tú digas, no, yo la voy a recibir pura y pura y simple significa que si no alcanza a pagarse las deudas con el patrimonio que dejó el causante, entonces respondo yo como heredera con mi patrimonio. Wow. Pero nadie va a tomar esa nadie opción. toma Ni esa pura ni opción. simple, eso ni en Semana Santa. Stephanie, ¿cuál es el orden de entrega de la sucesión? Es decir, se me murió la esposa, teníamos hijos, inclusive ella tenía un hijo que no lo tuvo conmigo, tenía sus papás, ¿cómo se va distribuyendo? Bueno, depende de si la parte o la persona dejó testamento en vida, porque si no dejó testamento, entonces el orden sucesoral es el que dictamina la ley, el Código Civil, que dice que en el primer grado están los hijos. Pero, antes que la esposa. Antes que la esposa, pero habría que ver porque digamos que en el tema de la sucesión, esa cónyuge supérstite, la que sobrevivió, se le debe de liquidar la sociedad conyugal. Y ahí sí entra en sucesión. A ver si entendí, esto está muy bueno, porque esto quiere decir que si una pareja se muere uno de los dos cónyuges, primero se liquida la sociedad conyugal, o sea, el 50% era de quien se murió y el otro 50% es de quien queda en vida. Y ya ese 50% de quien se murió es lo que entra en sucesión y la cónyuge todavía tiene derecho en segunda medida. Ah, bueno, entendí mal. No, pero sí, hay una figura para eso. Digamos que, como lo está diciendo Carolina, primero, como una de las causales para la liquidación de la sociedad conyugal es la muerte de uno de los cónyuges, entonces se liquida la sociedad conyugal, queda un 50% para ella y el otro 50% es lo que pasa a la herencia. Ese 50% pasa a los hijos, como lo estabas diciendo. Pero ¿qué puede pasar? Digamos que el cónyuge todo lo que había adquirido en vida, lo adquirió antes del matrimonio y no adquirió nada mientras que estuvo casado y él fallece, entonces la cónyuge que dirá, si liquidamos la sociedad conyugal, queda en ceros, o sea, a mí no me toca nada y todo ese 100 pasa para herencia. Ella puede optar por algo que se llama porción conyugal, o sea, que deja de decir, no, que no se liquide la sociedad conyugal y yo paso a ser una heredera más y queda en la misma categoría de los hijos. Porque la ley prevé que en el primer orden están los hijos y no dice los hijos y el cónyuge, no, los hijos. Bueno, solamente. ¿Y después de los hijos quién? ¿La esposa? Ahí sí están. Cuando no hay hijos, el que sigue en el grado es los padres y la cónyuge. Digamos, si no hay padres… O sea, la esposa de tercera. En el segundo orden están iguales, los padres y la cónyuge. Por o la partes compañera iguales, permanente. en caso tal de no haber hijos. Por partes iguales, o sea, si están vivos todavía el padre, la madre y la cónyuge o la compañera permanente, les toca por partes iguales. ¿Y los hijos adoptivos están en el mismo grupo que los hijos
Sí, en todos los hijos son iguales, la norma no discrimina de si fueron adoptados, porque cuando ya se pasa la adopción es un hijo tanto como si lo fuese Sí, para natural. la ley, sí. Entonces no hay ningún problema con ellos. Ya en el tercer orden, ya todos empiezan como a discriminar. No hay hijos, entonces pasamos al segundo orden. No existe cónyuge ni tampoco padres, pasamos a los hermanos. Y en los padres sucede lo mismo, perdón, te interrumpo, en el rango de los padres y la cónyuge sucede lo mismo. Se liquida la sociedad conyugal en caso de que las cosas se hayan adquirido antes de la sociedad conyugal. El cónyuge o la cónyuge se puede declarar bajo esta figura para que tenga la misma igualdad que los padres. Pero en el caso de eso sería en el primer orden, porque en el primer orden estamos hablando de los hijos. Ya cuando estamos hablando del segundo orden, como no hay hijos, ella no tiene que optar ahí por la porción conyugal, porque la norma le dice que ella ya tiene ahí en el segundo orden el derecho. Lo que pasa es que cuando hablamos de sucesiones en el primer orden siempre buscan salvaguardar los hijos, Sí. pero si no existen hijos, la norma ya dice que la cónyuge también ya es heredera, no tiene que optar necesariamente por la porción conyugal, porque ya en ese segundo orden la ley la reconoce. Stephanie, el esposo se murió hace una semana. ¿Cuál es el proceso? ¿A dónde va uno para que empiece el trámite de entregarle de repartirse lo que dejó en vida? O sea, al momento de morir se hace el trámite para legalizar el tema de la respectiva registro civil de defunción, Sí. y ya se puede iniciar el trámite. ¿Qué sucede? Si los herederos están de acuerdo, se puede hacer por vía notarial, pero todos tienen que estar de acuerdo. Si son 7 hermanos o 7 hijos, y todos tienen que estar de acuerdo que lo quieren hacer por notaría. Si hay uno de ellos que dice que no está de acuerdo, Enredó la cuerda. toca judicial. Sí. Entonces hay que ver cómo lo pretenden hacer. Por ejemplo, muchos hijos esperan que, por ejemplo, dicen, murió mi padre, pero es que mi mamá está viendo las cosas, todavía está ahí, esperemos que mi mamá también fallezca y hacemos toda la sucesión. O hay otras personas que dicen, no, hagámoslo ya. No hay un término para iniciar la sucesión, que se puede hacer por notaría o por ante un juez de familia. Cuando alguien deja un testamento, Me leíste la mente. ¿ah, sí? Qué bien. Cuando alguien ha dejado un testamento, ¿puede dividir sus bienes como se le dé la gana? O, por ejemplo, en el caso de un cónyuge o una cónyuge, la ley predetermina que el 50% es de ella y punto, y solo en el testamento podrá disponer de su otro 50% o podrá disponer de todo. Lo que realmente se hace en el testamento es decir a quiénes se le va a ir dejando los bienes. Por ejemplo, a un hijo le quiero dejar tal casa, pues eso es lo que más o menos buscan. Pero primero hay que liquidar la sociedad conyugal, porque él no sabe al momento de hacer su testamento cuántas casas tiene ni nada. Simplemente dice, yo con mi patrimonio pienso dividirlo de tal y tal forma, porque el testamento se hace en vida y en cualquier momento usted lo hace y al otro día puede que venda una de las casas. Entonces ya esa parte desapareció. Entonces, ¿uno qué busca? Se liquida la sociedad conyugal y ahí sí hacemos la partición de todo el patrimonio que quedó. Pero siempre tenemos que estar, se liquida la sociedad conyugal, queda la masa herencial y ahí sí hacemos la sucesión. Okay. Si estamos hablando de testamento, pues obviamente no es a quien yo le quiera dejar, yo le quiero dejar a una vecina mía todo mi patrimonio porque ella siempre fue muy amable conmigo y desconocer los 5 hijos que tenía. Eso no es posible porque aquí hay unas causales para desheredar y, por ejemplo, muchos dicen es que él es muy mal hijo. Ser un mal hijo no es una causal para que ustedes lo deshereden. Por ejemplo, una causal que sí está contemplada es que, por ejemplo, yo como siendo tu hija, te enveneno para quedarme con todo lo tuyo y se dan cuenta en un proceso penal que yo fui la que ocasionó tu muerte. Eso me hace a mí que no tengo la garantía o que no tengo la figura para heredar. No, y no solo eso, me imagino que terminará en la cárcel si se puede aprobar. Stephanie, somos 5 hijos, se murió mi papá. Uno puede abstenerse de recibir la herencia, decir, no quiero herencia, entre los 4 ustedes se lo reparten, pero a mí que no me toque nada. Sí, eso sí es posible. Hay personas que dicen que, o sea, repudian, ese es el término jurídico, repudian la herencia y definitivamente empiezan con los otros 4 hermanos a repartirse tu derecho, a no ser que tú tengas un hijo. El hijo tuyo puede pasar a sucederte en ese caso. O sea, aunque uno diga que no, pero tu hijo puede decir que sí, entrar a representarte a ti. O sea que se necesita una autorización de papá, hijo y toda la descendencia para que de verdad se pueda repudiar Porque en este caso Joaquín está diciendo, digamos que estamos en el proceso judicial y lo llaman como heredero y él vaya y le dice al juez, es que a mí no me interesa.
pues entonces entran a mirar, lo partimos entre nosotros el derecho que le quedaba a Joaquín, o llega un hijo y dice, no, pero yo sí quiero venir a Mi papá recibirlo está de mi loco. abuelo. Mi papá me Claro. enloqueció. O en la otra opción es que Joaquín diga que definitivamente no es que la repudie, sino que le diga a sus hermanos, definitivamente yo no quiero recibir nada, yo les vendo mis derechos herenciales o se los dono. Sí. Venderlos, que te den una parte de dinero que ellos cederlos. consideren, o donarlo en el caso de que digas, a mí no me interesa, pero tampoco quiero repudiar, y por ejemplo hay una de tus hermanas y tú le dices, realmente tú has sido muy bien conmigo, yo te voy a hacer una donación de la parte que me tocare a mí en esa sucesión. Y eso le puede servir mucho también a una persona que necesite el dinero de manera rápida, porque estos procesos se demoran bastante en Colombia, y he ahí mi próxima pregunta, y es, ¿por qué en Colombia se tarda tanto un proceso de sucesión? Conozco casos de personas que llevan 7, 8, 9 años y están todavía ahí pegados de qué, o sea, ¿cuál es el motivo para que esto se tarde de esta manera? Es que se llega a tardar tanto porque estamos hablando del judicial. Entonces, cuando estamos en un proceso judicial, hay que llamar a todos los herederos, los que están reconocidos, y además de eso hacer un emplazamiento a herederos determinados, que pueden ser hijos que de pronto en algún momento el padre reconoció y que están perdidos y los hermanos medios no saben que existen. O pueden existir acreedores, que también son herederos. Mientras hace todos esos emplazamientos... ¿Quiénes son los acreedores? Por ejemplo, si yo en vida tenía una letra de cambio con Joaquín por 100 millones de pesos y yo no alcanzo a pagársela y muero, Joaquín con esa letra puede decir, me hago parte del proceso de sucesión para que lo que haya dejado Stephanie de su patrimonio se me pague la letra de cambio, y con la letra de Oiga, cambio Bien, nueva. entonces continuamos con el proceso de acreedores, hijos en la búsqueda. Estamos haciendo etapas de notificaciones, eso solamente notificar, para ir a audiencia. Se va a la audiencia, cada uno puede, como estamos peleando todos los hermanos por una parte, entonces se nombran abogados para que cada uno diga cómo quiere hacer la adjudicación, porque digamos yo dejé 5 fincas, 3 carros, 4 apartamentos, y hoy uno que va a decir, es que yo quiero tales y tales carros, entonces otros digan es que yo quiero tales y tales casas, entonces hacer temas de adjudicación. Se adjudica, se le hace un traslado a las partes dicen, a mí no me gustó cómo adjudicaron, que se nombre otro perito. Hasta que se pase todas esas etapas de adjudicación, llegamos a la partición, y el partidor dirá más o menos según la ley que lo regula, que diga cómo se debe de hacer. Y aún así las partes, como están todas peleadas, digan, a mí no me gustó cómo partieron, es que yo quiero es esta parte. Y ese proceso se puede ir así en mucho tiempo. Sí, por falta de coordinación. Todo el tiempo. Pero vea, yo conozco muchos casos donde la persona que fallece había prestado plata. Luego buscan a los que deben, nadie aparece. Pero sí aparece una cantidad de personas diciendo, vea, un mes antes de morirse yo le presté 50 millones de pesos a su sí. papá, y aquí está una Nárralo. firma, y entran con un garabato ahí medio parecido porque tenían un documento o algo, y ahí se quedan peleando también toda la... Es más común que aparezca gente que va a reclamar plata que le debía al muerto, a que aparezca gente que no, qué pena, su papá me murió, pero me debía 20 millones, aquí está. No, eso no sucede en la vida real. En la vida real no sucede. Bueno, la plática que yo recibo una herencia, ¿tengo que pagar impuestos sobre esa plata o no? Digamos que había una cuenta bancaria. No, como una ganancia ocasional. ¿Cómo funciona eso? No, realmente se le llama a la DIAN, tanto en un proceso notarial como el judicial, se le dice, hay una asociación que se está haciendo de tal persona, vayan y miren a la DIAN, a ver, debía o no debía, estaba declarando renta o no, y si la DIAN dice no hay ningún problema, el proceso sigue y el dinero entra, obviamente, por un proceso judicial. No se busca, a no ser que le deba plata a la DIAN, y la DIAN ya sienta también como otra acreedora a decir, venga, páguenme primero a mí, y después terminan de pagar el tema de la sucesión. Stephanie, una pregunta. ¿Cuándo es válido un testamento? Desde que cumpla los lineamientos, digamos, la persona fue en vida y fue ante un notario y se hizo toda la solicitud por medio intermedio de un abogado y se dijo, yo quiero hacer la sucesión de tal y tal manera, quiero que mis hijos queden con tanto, cumpliendo obviamente los requisitos, como les decía, si le deja el testamento a la vecina, ese testamento no es válido porque Claro que quién está sabe. en Él se miraba mucho con la vecina, eso era muy raro. No, mentira. porque digamos que usted no puede desheredar a sus hijos, entonces hay que ver que cumpla con todos los lineamientos legales. Si lo cumple, entonces esto se registra en la notaría, se guarda en una bóveda, en un sobre cerrado, y se registra en una plataforma que se tienen en las notarías de que hay un testamento de esa persona. Cuando esa persona fallece, los hijos van a la notaría con unos testigos, el notario abre el sobre, le da apertura, se lee el testamento y si cumple todos los requisitos legales, con este se hace el trámite ya de la sucesión a través del notario o ya judicial si los hijos consideran que está viciado, que está nulo,
que por ejemplo Eso la es lo que iba persona a preguntar. no tenía la voluntad. Es que eso Bueno, es. no solo la voluntad, pero si yo llego y escucho el testamento de mi papá, y mi papá quería mucho a mi hermano mayor, entonces resulta que le dejó la gran mayoría de sus bienes a mi hermano mayor. Yo puedo hacer lo mismo que nos estabas comentando hace un momento y decir, no, yo quiero impugnar el testamento y yo quiero que se dividan por partes iguales como la ley lo manda. Sí, claro, porque hay que ver que ya cuando estamos hablando del testamento, cuando estamos en el tema intestada, o sea, no hay testamento, es todos los hijos en partes iguales. Pero cuando ya hablamos de testamento, la ley prevé que el 50% de los bienes de la persona es por partes iguales entre los legítimos, o sea, entre los hijos. Pero hay una cuarta que se le llama cuarta de mejoras. Esa cuarta de mejoras, el padre puede disponer o la madre decir, hay uno de mis hijos que fue uno de los mejores hijos que yo tuve, el que estuvo pendiente de mí, a él le voy a mejorar la parte que yo le di de ese primer 50. Y hay otra cuarta, hagamos de cuenta que eso es una tortica, hay otra cuarta que es de libre disposición, el padre, ahí esa es la única partecita del patrimonio que uno puede decir, se la va a dejar a mi vecina, o se lo voy a mejorar a otro hijo, o yo hago lo que quiera con ella. Entonces ahí sí se cumple con unos requisitos que tiene el Código Civil, pero no se puede decir que solamente a uno de los hijos les dejo todo, porque ahí sí usted está yendo en contravía de cómo se dice que O sea tiene que que esas hacer un telenovelas son testamento. falsas, no pero van a venga. creer en ellas. No, pero sí hay actualizaciones del testamento. Es decir, usted hace el testamento hace 5 años y resulta que un mes antes de morirse Usted lo puede le modificar. cambió unas cositas. Por ejemplo, una persona está en un hospital muriéndose. Puede actualizar el testamento un día antes, siempre y cuando, por ejemplo, vaya un notario, por ejemplo, a la clínica y todo eso. Y todos los hijos y familiares sanos, cuando se murió, no, vea, es que ayer vino el notario y él le agregó o le quitó unas cositas. Sí, hay que ver que no haya, por ejemplo, vicios en la voluntad de la persona. Digamos que esta persona hace 10 años hizo su testamento y ya faltando un mes, esta persona llegó a donde el notario a decir que lo quería cambiar, pero digamos que en los Que le últimos da la años... mitad al médico y a la enfermera, muy raro, Exacto. pues. Pa' poder Y en los pagar la últimos cuenta. años esa persona, por ejemplo, empezaba a sufrir de Alzheimer, Sí. o sea, o que ya la silla declarada interdicta, que su voluntad podría estar viciada. Entonces, por ejemplo, algunos de los hijos cuando abran la apertura digan, mi papá vino a modificar eso hace poco, pero él digamos que él no nos recuerda, ya no reconoce a nadie, entonces hay que entrar a mirar si ahí tiene un vicio de nulidad de ese testamento, porque la capacidad de la persona que lo suscribió ya no era la misma. Entonces, podrá buscarse la nulidad de este y que se haga a través de una sucesión intestada. Wow, esto tiene muchas cosas, cada caso es supremamente diferente, yo veo que por eso es que ahora sí me autocontesté la pregunta de por qué se demora tanto. No, si no se ponen de acuerdo se pueden quedar toda la vida. Y Se yo pueden pregunto, quedar toda la vida. entonces- Vea, yo conozco familias que, como decía Carolina, ¿y sabe por qué? Por tan fácil como esto, porque hay un cambio en una letra en el nombre. Él se llamaba Snyder y aparece Snyder. Usted no es la Sin persona. la E o en la Wow. o No, con y la eso S. se agarran. Sí. Y Pero no venga, es- entonces, cuando hay testamento, no hay sucesión, o la sucesión es el simple hecho de heredar bienes, o ¿cómo Sí, la es? sucesión es ya como la apertura, el realizar la partición de esa masa herencial. Lo que pasa es que el testamento lo único que me da es como un orden o guía que la persona en vida dejó de cómo quería que se repartiera su patrimonio. Si cumple todos los requisitos legales, la sucesión se adelanta, como decía el testamento. Si por el contrario no, se hace como si fuese intestada, como si el testamento no hubiese existido y se hace la sucesión. Sí, y si uno se muere sin testamento, ya hacen la sucesión. Hacen como la debe ser. sucesión. ¿Existe alguna figura que permita? Por ejemplo, tú mencionabas ahorita que uno de los motivos por los que más se tardan esas sucesiones es porque dicen, a ti te toca este carro y a ti te toca esta finca, no, pero yo quería ir a la finca, y bueno, en fin, no es más sencillo que se venda todo, se haga un fondo Al común bulto. y se Eso divida también en es una- dinero, no existe como Es esa que sería posibilidad. más fácil si todos, por ejemplo, se ponen de acuerdo en una notaría, y porque en una notaría con un abogado, porque se tiene que adelantar con un abogado, nos sentamos todos y decimos, bueno, yo quiero esta finca, ¿Quién es que yo quiere quiero esta qué? casa, o todos digan, bueno, o todos nos vamos a poner de acuerdo y vamos a vender cuando nos adjudiquen. Y finalmente pasa lo que siempre pasa, que el abogado se queda con la mitad de todo. No, mentira. No. No nos podemos quedar con la mitad de todo porque obviamente No, no somos mentira. herederos. Entonces se hace toda la partición y después que vendan, porque cuando ya estamos en el trámite judicial, el juez, usted no le puede decir, señor juez, vamos a vender todo y vamos a traer el dinero. No, el juez va a nombrar un partidor, que es un profesional que sabe cómo se hace el tema de la adjudicación, y si hay una casa y se va a decir, no, es que la mitad de la casa la vamos a vender y se va a dar tanta plata, no. Dice, hay 5 hijos, les toca a cada uno del 20%, coge esa casa y le dice el 20% para usted, y dígase de registro que todos quedaron en comunidad de esa casa.
Ya que después la quieran hacer una división y venderla y todos ponerse de acuerdo es diferente, pero normalmente se hace la adjudicación por porcentajes. Ah, bueno, entonces qué complejo todo Porque esto. eso sí es más complicado, porque digamos que si se ponen por notaría, digamos, yo quiero esta casa, yo quiero este terreno, yo quiero el dinero, yo no quiero nada, y todo se adjudica como ellos lo quieren. Cuando llega el partidor no puede coger la casa y decir la vamos a dividir materialmente, sino que le va a dar porcentajes y que todos vivan en comunidad y que después miren si pueden, son capaces de ponerse de acuerdo para vender. Por eso yo solo tengo una hija. No, es que dicen que la gente se muere. ¿Cómo es la historia? La gente se muere para que los que quedan se maten por lo que él dejó. Normalmente por eso Sí. se demora tanto una sucesión. Esteban, y vamos a recordarles a los televidentes dónde nos podemos comunicar con Guerreros Abogados para que nos lleven todos los casos de sucesiones, interdicción y de todo lo que hemos hablado aquí en Tu Punto de Encuentro. Bueno, nosotros estamos ubicados acá en la ciudad de Medellín, lo mismo que en Pereira y en La Dorada Caldas, pero acá tenemos la sede física en la carrera 46, número 49A 27. El edificio se llama Don Gaspar de Rodas y estamos ahí de lunes a sábados. El Esteban, número tema es del día. 301-322-9007, ese es el celular, se pueden comunicar ahí tanto WhatsApp como línea telefónica. Sí. Y también al fijo 505-5987. Ahora sí, Stephanie, tema del día. Si este fuera el último día de tu vida, ¿a qué lo dedicarías? Yo se lo dedicaría Hacer a mis el testamento. ¿A qué apelaría? Estaría todo el día en una notaría y alegando. Estaría con mis padres. Sí. Yo creo que sí, son las personas más importantes. Yo creo que con ellos compartiría todo el día. de ser Claro, posible. claro. Creo que hemos sido unánimes en la O sea, respuesta. estaríamos estorbando en la casa de alguien más. Pero a ver que estamos barriendo, suba los pies. Pero ma, yo quiero No, vivir aquí. compartir con la gente que uno quiere. Definitivamente eso es lo mejor para despedirnos.